Señor. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, Señor, obra con poder en medio nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es digno de ser adorado, amén. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén, Él ha resucitado y porque Él vive, nosotros vivimos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu asiento, por favor. Chicos, gracias. Yo le voy a pedir a intercesión que esté atento, esté orando. La guerra espiritual no se detiene. Amén. Gloria a Dios. Y quiero hoy comenzar recordando todo el contexto de lo que hoy celebramos. Y nos vamos a situar en el Jueves Santo. No voy a leer todos los textos porque los sabemos de memoria. Pero ese Jueves Santo Jesús sabía que era la última cena que iba a tener con sus discípulos hasta que volviera a comer y beber en las bodas del Cordero, donde iban a estar todos juntos. Y Él sabía, y esa noche enseñó, y esa noche bendijo a sus discípulos, y esa noche le lavó los pies en un acto de servicio y de humildad. Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a ser entregado. Sin embargo, esa lección maravillosa de cuánto debemos aprender, le lavó los pies. Pero no a Juan, al cual Él amaba, no a Pedro, que era su mano derecha, no, le lavó los pies a todos, inclusive a aquel que sabía que lo iba a traicionar, a Judas, a todos. Y después de la cena, sintió la necesidad de ir a orar y Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que había sido entregado, vendido por unas monedas por parte de Judas. Y sintió esa necesidad de poder ir y orar. Por eso dice la Biblia que Él fue al Monte de los Olivos, pero le dijo a sus discípulos: oren por mí, ayúdenme a orar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se durmieron. Y Él orando, y dice que bajó una y otra vez y los encontró dormidos. Pero en ese momento de tanto estrés, porque Jesús era un hombre, 100% Dios, 100% hombre, sabía lo que venía. Por eso Él fue a fortalecerse en oración. ¿Cuánto tenemos que aprender cuando estamos mal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que doblar nuestras rodillas? ¿A quién le tenemos que llevar nuestra causa? Y Jesús fue y dice que estaba allí en el Monte de los Olivos y oraba, y oraba, y Él sabía lo que venía. Él como hombre tendría, por supuesto, tendría temor de la cruz, porque Él sabía lo que venía. Pero también sabía, y eso le generaba esa presión tan grande por la cual Él sudaba gotas de sangre, hidromatosis. Dice que por los poros caían gotas de sangre como de sudor. Cuando una persona está bajo una presión demasiado grande, puede pasar esto, se le rompen los capilares y en vez de sudor sale sangre, porque eso era lo que Jesús estaba padeciendo en ese momento. No fue solo la cruz, fue esta previa de saber, no solamente la cruz, porque otros murieron crucificados también. El problema era, la cuestión era que Él sabía que la copa de la ira de Dios iba a venir sobre Él. ¿Por qué? Porque Él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Y estando allí, después de orar, dice que bajó y le dijo a los discípulos: bueno, ya está bien, sigan durmiendo. Y en eso es entregado. Y fueron a buscarlo como un criminal. Y se lo llevaron. Inocente, puro, santo, como hoy decían los chicos, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y sufrió uno de los juicios o de los juicios más ilegales, más horribles, más blasfemos, porque mintieron, porque pagaron testigos, porque le dijeron cosas que eran mentira y sin embargo Él cayó. Pasó por el concilio de los ancianos, después fue con
Poncio Pilatos lo mandó con Herodes se sacó las ganas y dijo así que sos vos el rey de los judíos, vas a ver. Y lo mandó de vuelta con Pilato y Pilato se lavó las manos. ¿Y qué dijo? Bueno, a ver, yo no encuentro nada para culpar a este hombre, pero pueblo, a ver, ¿qué dicen ustedes? Y el pueblo eligió por Barrabás. Llamó bueno a lo malo. Prefirieron un homicida, un guerrillero como era Barrabás, a Jesús. Lo prefirieron a él. Y Jesús cayó. Saben que los judíos no hacían juicios de noche. Todo el juicio de Jesús fue entre la noche del jueves, a última hora del jueves, y toda la madrugada del viernes hasta la mañana, cuando directamente lo dieron por culpable. Y se burlaron y le pusieron la corona de espinas. Estaban mirando un documental donde mostraban las espinas. Era una planta particular con unas espinas muy grandes que cuando se secan son más punzantes que un clavo. O sea, después de haberlo escupido, después de haberlo azotado, después de haberlo avergonzado y desnudado, le pusieron una corona de espinas y le pusieron una capa para burlarse de él. Y así llegó el momento del Gólgota. Esto fue el viernes. Camino al Gólgota. Ya no tenía fuerzas para llevar la cruz. Y Simón de Cirene lo ayuda. Alguien que pasaba, que estaba ahí. Le dicen, ayúdalo. Y él lo ayudó a cargar tremenda cruz porque no tenía fuerzas. Y no dijo nada. Y llegó el momento de la crucifixión. Y dice que las mujeres miraban de lejos. Y yo decía, ¿por qué dice que las mujeres miraban de lejos? Porque Jesús había sido desnudado. Y ahí estaba su madre, sus discípulas. Entonces ellas miraban de lejos. Pero si pudieron, a Jesús no solo querían matarlo, lo querían quebrar. Querían romperlo de todas las formas en que pudiera ser roto. Querían destruirlo por completo. Y allí estaba Jesús en la cruz. Ese momento glorioso, lo que representa. Es tan importante que nosotros entendamos lo que representa la cruz. Y allí dice que como a la hora novena, como a las 3 de la tarde, dice que se puso todo oscuro, como si fuese de noche. Y Jesús entregó su espíritu. Y en ese momento, cuando concluyó todo, antes de entregar su espíritu a Dios, dijo, consumado es. Pero no lo dijo así como lo digo yo. Él gritó y él dijo con las últimas fuerzas que tenía, tetelestai, completada la obra está, ya lo hice. Terminé lo que me mandaste a hacer, papá. Tetelestai, consumado es. Y allí terminó, estaba por comenzar el día de reposo, que los judíos lo toman desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Por eso a Jesús lo bajaron y lo llevaron a un sepulcro de José de Arimatea, era un hombre acaudalado, piadoso. Y llevaron a Jesús, lo bajaron y lo llevaron allí. Lo envolvieron como se acostumbra a envolver a los que mueren. No le quebraron ningún hueso, cumpliéndose profecías que estaban dadas sobre él. Porque ya venía el Sabbat y estaban apurados, así que lo bajaron y lo llevaron al sepulcro. Y dice la palabra de Dios que una vez que estaba allí en el sepulcro, taparon todo con una roca. Y entonces ahora sí quiero leer el texto de Lucas 24 del 1 al 12. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estaba María Magdalena, Juana. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Hasta ahí, tremendo el texto, muy temprano a la mañana. Todo pasó el jueves, el viernes, el sábado de silencio. Cuando Jesús estuvo en la tumba, ese sábado, ¿qué habrán sentido los discípulos? El maestro, el amado, estaba muerto. Y no creían a lo que él les había dicho. Los discípulos todavía dudaban. Las tinieblas creían que habían vencido. Las tinieblas estaban seguras. Yo creo que Satanás y todos sus demonios estaban celebrando la muerte de Jesús, pero no sabían que después de un sábado de silencio había un domingo de gloria. Domingo de gloria, porque dice que las mujeres fueron temprano, que llevaron las especies, los aceites, los perfumes, el primer día de la semana, y volvieron a la tumba de Jesús. Y de pronto, ¿qué vieron? Que la roca sellada, que sellaba la puerta, que se calcula, yo ya esto lo comenté, se calculaba que pesaba más de 1,5 toneladas, más de 1.500 kilos, estaba removida. Y ellas tenían, entiendan el contexto, entiendan que para ese momento se habían levantado falsos testimonios, se habían pagado testigos falsos. Y ahora de pronto llegan la piedra removida y el maestro no estaba allí. Ellas estaban devastadas. Tenían miedo también. Y dice que mientras ellas estaban allí, 2 ángeles, 2 hombres vestidos de blanco, dice que le dijeron: ¿por qué buscan a uno que está vivo entre los muertos? Mucho tiempo canté esa canción. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resucitó. Resucitó. Y en Juan dice que la piedra estaba removida y que había en el Evangelio de Juan, contando este relato, dice que la piedra estaba removida, pero que había habido un terremoto y que un ángel del cielo bajó y corrió la piedra. Tremendo. Ahora, qué interesante esto. Jesús necesitaba que la piedra fuese corrida bajo ningún concepto. Jesús ya había resucitado con un cuerpo glorificado que traspasaba las paredes. Después lo vemos cuando se junta con los discípulos y va y se encuentra con ellos. Las puertas estaban cerradas y él atravesaba, pero así todo podía comer. Comía y bebía juntamente con los discípulos luego. ¿Por qué habrá sido que se corrió la piedra? No fue para que Jesús saliera. De ninguna manera fue por eso. Jesús no necesitaba que alguien le corra la piedra para que él pudiera salir. Él traspasó no solo las piedras, la roca, traspasó los lienzos con lo que lo habían cubierto, porque diferentes relatos del mismo momento hablan acerca, en Mateo por ejemplo y en Juan también, hablan acerca de que cuando las mujeres entraron, va Pedro corriendo, las mujeres van y le dicen, ¿no?, a los discípulos, salen corriendo y le dicen que no estaba el maestro, y sale Pedro y Juan, dice que iban corriendo, y cuando llegaron encontraron la sábana con que lo tapaban, como si el cuerpo estuviera abajo, pero no estaba el cuerpo. Y algo llamativo, dice que el sudario con que le habían tapado la cabeza estaba aparte y bien dobladito. Y esto tiene un significado. Esto tiene un significado porque antiguamente los judíos, ¿no?, los judíos adinerados tenían siervos. Y cuando ellos cenaban o almorzaban, cuando ellos comían, les llevaban, por supuesto, el plato, la servilleta, los cubiertos, todo con lo que pudiera comer. Pero había un detalle. Cuando el amo estaba satisfecho
y ya no comía más. Se levantaba y se iba, agarraba la servilleta, le hacía un bollo y le dejaba a un costado. Ahora, cuando el amo se levantaba pero dejaba doblada la servilleta, lo que representaba era que iba a volver, que iba a seguir, que venía, significaba volveré. Y pequeño detalle nos dejó Jesús, el sudario doblado, perfectamente doblado, dándonos un mensaje y dándoles un mensaje. Él va a volver, Él va a volver, Él resucitó, tiene un cuerpo glorificado y Él va a volver. La piedra removida era para que nosotros, no para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros constatemos, ellos constataran que Jesús ya no estaba ahí. Y si hoy estás por primera vez acá o segunda vez o estás luchando con tu fe, yo quiero decirte que no busques a Jesús entre los muertos, porque Él vive. No agarres la Biblia como un documento y lo leas así, porque es la palabra de Dios que nos da vida. Pero yo quiero decirte, Jesús vive. Murió, sí, resucitó y vive para siempre y es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice que las mujeres no le creían. Es tremendo, porque Jesús ya se los había dicho en varias oportunidades. Sin embargo, ellas, ante la situación, ante el momento, ante todo lo que habían pasado, y porque siempre Jesús les hablaba a los discípulos y hacía milagros, y si bien los milagros eran para sanar, para libertar, era para mostrarle a sus discípulos que Él era quien decía que Él era Dios. Pero así todo, no le creían. De hecho, que estas mujeres que eran discípulas del Señor, no le creyeron. Y dice en los versículos 6 y 7 que los ángeles les tuvieron que recordar a estas mujeres lo que Jesús les había predicado. Les había dicho con exactitud, tal cual, todo lo que había pasado. Y allí en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 22, Jesús les dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Y por los maestros de la ley religiosa, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, que eran los escribas. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Él se lo había dicho antes. Y en Lucas 18 también, Lucas 18, 31 al 33, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos, se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pero dice la Biblia que ellos no entendieron. Y tal cual Él les dijo, así sucedió. Tremendo. Nosotros somos la única fe que tiene un Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que murió y que resucitó y que ahora es cabeza de la iglesia. Y somos los únicos, no hay otra religión. Aquellos que creían en otros dioses murieron y hoy pueden encontrar su sepultura. Y si buscan, tal vez encuentren sus huesos seguramente. Pero de Jesús no quedó rastro porque Él resucitó y vive para siempre. Y vive para bendecirte, para sanarte, para levantarte, para consolarte. Si pudieras entender el amor de Dios reflejado en esa cruz. Si pudiéramos entender, y le pido al Espíritu Santo que nos revele la cruz de Cristo, el precio que Él pagó en ese lugar para nuestra libertad, para nuestra salvación, para tener vida eterna. La resurrección es el hecho fundamental del cristianismo, donde se basa nuestro fundamento, nuestra fe, donde se edifica la iglesia. Porque si Cristo hubiera nacido, pero no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo hubiese nacido y hubiese muerto, pero no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y seríamos los más dignos de conmiseración, dice la palabra de Dios. Pero Cristo murió y resucitó. Y como hoy decía, creo que Beto, él decía, esta es la fiesta de los cristianos por excelencia. Navidad, por supuesto, y la fiesta del domingo de resurrección, porque ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestra fe. Saber que Él vive, que no le hablamos a alguien que no nos escucha, a alguien que está lejos, a alguien a quienes le somos indiferentes. No, Él vive y vive para siempre. Dice
Primera de Corintios 15, 19 y 20. Si solo creímos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Y dice también que debido a que Jesús resucitó de los muertos, sabemos que el reino de los cielos cambió la historia. Irrumpió en el mundo y cambió la historia, porque el mundo estaba condenado, iba camino a condenación. Pero la resurrección de Cristo hizo que todos aquellos que quieran tengan la oportunidad de cambiar la condenación por redención, creyendo en Él. O sea, la resurrección de Cristo es vital para nuestra fe. En vez de ir camino a la destrucción, tenemos la posibilidad de ir camino a la redención. El poder de Dios es maravilloso, cómo destruye el pecado. El poder de Dios, cómo crea vidas nuevas y nos prepara para la segunda venida. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para la segunda venida del Señor? Él dijo que iba a hacerse hombre y nacer, y nació. Caminó entre nosotros. Dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y murió y resucitó. Pero también dijo, yo me voy, pero voy a volver a buscarlos. Y créanme que nunca sentí que estuviéramos tan cerca de que Él venga por nosotros. Y esto, saber que Él resucitó, que está vivo, también nos llena de esperanza, de saber, Él va a venir, Él va a volver. Él lo dijo y así lo va a hacer. Recuerden el sudario, dobladito allí, volveré. Ese era el mensaje, volveré a buscarlos. A causa de la resurrección de Jesús, la muerte fue vencida y nosotros también vamos a resucitar juntamente con Cristo para vivir para siempre con Él. Juntamente con Cristo, Cristo ya resucitó, pero nosotros también vamos a resucitar y viviremos para siempre con Él. La muerte fue vencida. ¿A qué le vamos a tener miedo ahora? Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hermano, si estás en las manos de Cristo, no tenés nada que temer. Podés orar, decirle, Señor, me gustaría vivir hasta tanto o tanto. Pero miedo a la muerte, si estamos en sus manos. Si Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y estar con Él es ganancia. Jesús venció a la muerte. Nosotros tenemos vida eterna con Él. Aleluya. ¿Podés entender lo que significa vida eterna? Con Él, hoy cuando cantamos, yo le decía, Señor, glorioso día que venciste la muerte, glorioso día. A la muerte venció. Gloria a Dios, aleluya. No me canso de darle gracias a Dios por su obra en la cruz, por su muerte y por su resurrección. La muerte para aquellos que tienen y creen en Jesús, aquellos que lo han hecho Señor, no solo Salvador. Señor, hay una gran diferencia. Para ellos, la muerte perdió su poder. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Decía Pablo. Y podemos vivir en paz en este sentido, de saber que estamos acá, pero que lo más seguro es que partamos, pero no debemos temer. Lo que debemos es asegurarnos que estamos en las manos del Señor. No hay por qué temerle. Él es nuestro Señor. Y este es el título mayor que se le ha dado a Cristo, a causa de su obediencia, a causa de su muerte en la cruz y de su resurrección. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros, Pablo le decía a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que tomó la condición de hombre y se hizo de siervo y se hizo hombre. Hasta la muerte, dice que fue obediente, y hasta la muerte de cruz, que era la peor de todas, porque morían los criminales en la cruz. En la cruz iban los peores, y fue Jesús. Qué tremendo. Pero dice que a causa de su obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no dijo que era Salvador. Él es Salvador. Él fue nuestro sustituto. Pero el nombre más alto, y no hay otro nombre más alto, más honorífico, que pueda superar el nombre de Señor. Dice que Dios le dio ese nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, todos los seres celestiales, los que partieron, todos van a declarar que Él es Señor. En la tierra, todos declararán, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y los demonios y aún Satanás, retorciéndose, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Él es Señor, y Señor es dueño, es amo. Y cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, debemos recibirlo de esa manera. Como amo y como Señor, como dueño de mi vida. Esa es la forma correcta. Por supuesto que es tu Salvador, es tu proveedor, es tu sanador. Pero el nombre más alto, el honor más grande que Dios le dio a Jesús es ser llamado Señor. Pero pagó el precio a través de su obediencia. La resurrección de Cristo hace que el testimonio de la iglesia en el mundo tenga autoridad. ¿Saben cuál era el mensaje en la iglesia de Hechos? Cuando comenzamos, los primeros cristianos, ¿saben cuál era el mensaje que transmitían? Jesús es el Señor, pero Jesucristo resucitó. Cristo resucitó. Ese era el mensaje. Eso le daba sentido y le daba fundamento al mensaje. Jesucristo había resucitado. Había cumplido cada una de sus palabras. La resurrección de Cristo le da sentido a la Santa Cena. Ahora vamos a tener Santa Cena. ¿Por qué? Porque podemos celebrar la comunión con un Cristo resucitado, con un Cristo que está vivo. Yo no sé, yo le pediría al Señor algún día que me diera la posibilidad de poder verlo, de poder contemplarlo, de ver cómo Él se mueve. Yo sé que Él no nos deja. Ese Cristo resucitado no deja de hacer cosas, como hizo con los ladrillos, como hizo con las personas que se sanan, como hizo el viernes, que estaba pronosticado lluvia, pero por amor a su iglesia el Señor detuvo la lluvia y llovió a la noche. Y el viernes a las 3 de la tarde nos morimos de calor. Pero le damos gracias a Dios, como hizo con el bautismo en el campamento. Cristo no se queda quieto y sigue obrando a favor de su pueblo porque nos ama. Él está vivo, Él está vivo. La resurrección de Cristo nos da esperanza para el futuro. Nos asegura que Jesús está vivo, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, es real. Él vive y gobierna su reino. Él vive. Y esto lo vas a escuchar, lo escuchaste desde el principio, desde el video que comenzamos a pasar. Él vive, Él vive. Y si vos no sentís que Cristo vive en tu vida, hay algo que está mal. Porque Cristo vive. Hacelo tu Señor, invítalo a tu vida, a tu corazón. Señor, yo quiero conocerte cada día más. Quiero tener esa relación con vos, de ese Cristo vivo. El Cristo que me habla, el Cristo que me ayuda y que me ama. Si no lo estás sintiendo, pedile al Señor. Pedile al Señor. Humillate delante de su presencia y decile: Señor, yo sé que vos vivís. Yo sé que estás vivo. Yo quiero experimentarte en mi vida, porque sé que no sos ni un cuentito ni una leyenda, sino que sos real. La resurrección de Cristo muestra el poder de Dios sobre la muerte, y Él nos da ese mismo poder a nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad en este mundo lleno de maldad. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que opera en nosotros y el que mientras caminamos en esta vida nos ayuda a poder hacer su voluntad. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Miren, y ya para pasar a la cena, yo quiero decirte algo. Entre los cristianos, entre todos aquellos que creen en Jesús, podemos tener diferentes opiniones. Podemos tener diferentes maneras. Unos oran más, otros levantan las manos, otros no. Unos están sentados, los otros se paran. Diferencias, pero si hay algo que nos une, es tener la certeza y la convicción de que Jesucristo ha resucitado. Y este es el mensaje que tenemos que transmitir. Amado, Cristo vive. Cristo ha resucitado. Cristo está en medio nuestro. Es su promesa. Y Cristo volverá por su iglesia. Lleno de gloria, lleno de poder y lleno de majestad. Vino como siervo
pero ahora vuelve como juez, como Rey y Señor, lleno de gloria y majestad. Y Dios y el Espíritu Santo te dé la gracia de poder imaginarte a Cristo viniendo entre las nubes. Majestuoso, majestuoso. No tengas la idea del Cristo en la cruz. Desechá esa idea. Cristo sí murió en la cruz y fue tremendo, pero mira, la cruz está vacía porque Él resucitó. No tenés un Cristo sufriente, no tenés un Cristo pobrecito, no tenés un Cristo que está lastimado. Cristo resucitó y está lleno de gloria y está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y de poder. Amén. Y ese es el Cristo que actúa en nuestras vidas, el que está con nosotros y el que va a volver por su pueblo. A veces confundimos y tenemos imágenes erradas de Cristo. Yo por mucho tiempo tuve un problema porque yo le decía a Dios, perdóname, Señor, porque cada vez que oro yo no puedo verte en la cruz. Yo te veo lleno de gloria. Entonces le conté a mi pastor, dice, es correcto, está muy bien, así tiene que ser. Porque el Cristo al cual vos le orás es un Cristo que está vivo. No busquemos a Cristo entre los muertos. Cristo ha resucitado. Y por ahí te pasa que esto de la resurrección es un tema que no podés entender mucho. No, acá no juzgamos nada. ¿Por qué? Porque a los discípulos les pasó. Jesús mismo les hablaba y no entendían. Después fueron entendiéndolo, ¿no? Es un hecho maravilloso, pero los discípulos no pudieron entender y Pedro estaba lleno de miedo. ¿Saben por qué María tuvo que ir a buscarlo corriendo hasta donde él estaba? Pues estaba escondido, estaban escondidos, tenían miedo. Jesucristo les había dicho, yo voy a resucitar el tercer día, yo voy a vencer, yo vencí. Y ellos no le creían. Que no nos pase a nosotros. Lo que Él prometió es verdad. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dejó el sudario dobladito, con el mensaje volveré, créele que va a volver. Que nos pueda encontrar en las condiciones que Él espera para podernos ir con Él. Pero bueno, si no lo entendés, pedirle al Espíritu Santo que te lo vaya revelando, que puedas tener un encuentro tan personal con Cristo que no te quepa ninguna duda de que Él está al lado tuyo, de que Él vive, de que Él reina, de que Él tiene todo el poder. Y a medida que nos entregamos a Él y buscamos hacer su voluntad, entendemos que Jesús siempre está con nosotros. Pero depende de eso, de tu relación con Él. Cristo ha resucitado y vive para siempre. Así que mi amado, en esta tarde, en este día, en este domingo en que recordamos la resurrección de Jesucristo, yo le quiero pedir al Señor que ese poder actúe en tu vida y en la mía. Que realmente hoy el Señor pueda traer a través de su poder, de ese poder de su resurrección, también resurrección a nuestra vida, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros proyectos. Esas cosas que vos dijiste ya no van a pasar. Que el Señor hoy pueda resucitarlos. Amén. Yo sé que aquí hay muchos que están luchando con esas cosas, que tienen temor. ¿Será, Señor? Mira, que hoy esos sueños, esos anhelos que están en tu corazón, el Señor pueda resucitarlos, ¿no? Que renueve y que resucite tu esperanza, tu fe y tu amor por Él. Que hoy se abran los ojos espirituales, que hoy se puedan abrir los oídos espirituales y que podamos ver y oír, ¿no? Que Jesús está con nosotros y camina con nosotros, como pasó en el camino a Emaús. Iban los discípulos hablando de todo lo que había pasado en Jerusalén y allí iba Jesús con ellos y se arrimó y ellos hablaban y no se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús. Que podamos darnos cuenta de esas cosas, que Jesús está con nosotros. Yo no sé qué estás pasando, pero hay poder en el nombre de Jesús. Cristo resucitó y vive para siempre y puede transformar tu vida. Si hace mucho tiempo que estás en el camino del Señor, que resucite tu gozo, tu fe, tu esperanza, tu amor, tu deseo de servir, tus sueños. Y si recién estás caminando y si todavía no conoces, porque yo no sé si aquí todos conocen a Cristo, quiero decirte que Cristo puede transformar tu vida. El poder de la resurrección de Cristo puede transformar tu vida. Es el poder de Dios. Así que podamos darnos cuenta que Él está con nosotros. Jesús resucitó y es un hecho que no se puede prestar a ninguna duda. ¿Por qué? Porque hubo testigos. Jesús se apareció a muchos a la vez. Hay testigos que pudieron evidenciar la resurrección de Cristo. Resucitaron otros muertos, salieron de los sepulcros. Fue tremendo.
tremendo lo que sucedió cuando Él resucitó. Y acordate, la piedra no la corrieron para que Jesús saliera, sino para que nosotros no tuviéramos la más mínima duda de que Él resucitó. Cristo resucitado está en este lugar. Cristo resucitado está en este lugar. Y yo quiero que hoy podamos entregarle otra vez nuestra vida, darle gracias, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque Jesús clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Eso celebramos ahora, cuando pasemos a la mesa del Señor. Nosotros tenemos que traer a nuestra mente todo esto que Él atravesó, que Él pasó, que Él hizo en la cruz. De eso se trata. De eso se trata. Y dice que todo lo que nos era contrario, éramos todos culpables. Pero Él vino y dijo, ellos no pueden pagar, ellos no van a pagar, lo voy a pagar yo. Yo voy a ocupar su lugar. Por eso Jesús sabía lo que significaba la copa de la ira de Dios. El pecado de la humanidad, el tuyo, el mío, el de las generaciones pasadas y de los que van a venir, estaban sobre el cuerpo de Jesús en el madero. Pero Él humilló a las potestades, humilló a Satanás, venció la muerte y vive para siempre. Él es digno de adorar, como cantábamos. Él es el único digno de ser adorado. ¿Qué te parece? ¿Es digno de ser adorado? Cristo resucitado está en este lugar. Dale un aplauso de gloria, de honra, de alabanza, porque Él vive y vive para siempre. Vive y vive para siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie y que puedas orar. Que podamos orar juntos.